Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos un año más a estos encuentros online de innovación en madera. Vaya por delante nuestro agradecimiento al clúster da Madeira e o Deseño por habernos invitado en esta ocasión a participar en estos Meeting Point. Así que es un placer. Muchas gracias. Me presento, yo soy Juan Seara, miembro y mitad del estudio Seara Peleteiro Arquitectos, junto con Berta Peleteiro, que abrimos en Allariz en 2012, es decir, hace un poquito más de 10 años, y queremos aprovechar esta oportunidad que nos brinda el clúster da Madeira e o Deseño para presentaros una serie de proyectos de los últimos que han salido del estudio ya recién ejecutados y como no puede ser de otra manera en el foro en el que nos encontramos, donde la madera pues ha tenido un determinado protagonismo en la propuesta, ¿no? Eh, pero a su vez quería aprovechar, porque en serio consideramos que es el foro adecuado, para hacer una serie de reflexiones de carácter general que tienen que ver un poco con el estado del sector, en una visión un pelín más amplia, y sobre todo con arrojar luz sobre las diferentes problemáticas con las que nos hemos tenido que ir enfrentando a lo largo de los años a la hora de introducir la madera como un elemento de peso dentro de nuestros proyectos de arquitectura. Eh, Esos problemas normalmente casi siempre tenían más que ver con la complejidad de ese sector. Hablo del sector de la madera aplicada a la arquitectura y a la construcción, de una realidad variable, mutable, cambiante y además acelerada, con lo cual hacía que estos problemas fueran también modificándose y mudando con el tiempo. E insisto que siempre tenían más que ver con estas cuestiones que con problemas de índole arquitectónico, constructivo o técnico, ¿no? Así que me parece adecuado el poder hacer este tipo de reflexiones en un espacio en el que, bueno, se juntan profesionales de diferentes disciplinas a reflexionar sobre el estado de las cosas. Si me permitís, voy a hacer una breve introducción y voy a ir acompañándola con una serie de imágenes de proyectos salidos del estudio precisamente en esa época, hace aproximadamente 10 años, en el inicio de nuestra trayectoria, y creo que pueden ser ejemplo un poco de las soluciones y de las capacidades o de hasta dónde fuimos capaces de llegar atendiendo un poco a los condicionantes de ese contexto de trabajo en ese momento. Si hace 10 años nos hubieran preguntado cuál era para nosotros el principal escollo a la hora de introducir la madera como material fundamental en nuestros proyectos, pues posiblemente hubiéramos contestado que la demanda. Um, la demanda, o mejor dicho, la falta de demanda. Podríamos intentar razonar cuáles son los motivos que están detrás de esa escasez de demanda y posiblemente podríamos decir que son, por un lado, una cierta brecha cultural, si entendemos la cultura de la madera como un todo, y además una brecha cultural que afectaba de manera transversal prácticamente a todos, incluyéndonos a los técnicos, ¿no? Esa brecha cultural tiene que ver con una cierta desconfianza sobre las cualidades, sobre las capacidades y las potencialidades del propio material. Pero sobre todo, mm, yo tengo la teoría de que esa falta o esa escasez de demanda que se producía en aquel momento tenía más que ver con décadas, muchas décadas, en las cuales el sector de la construcción, auténtico motor económico de este país, se desarrolló y creció de espaldas al sector de la madera, ¿no? Y que de alguna manera condicionaron la demanda a través precisamente de una ausencia de oferta.
Digamos que todo eso genera una suerte de círculo vicioso que se va retroalimentando y que es una dinámica que todos podemos comprender. Solamente, muy posiblemente, en la esfera de la restauración y la rehabilitación, la madera encontró un cierto refugio de demanda, ¿no? Así que no es extraño que precisamente estos proyectos que os estoy poniendo en pantalla y que son proyectos del inicio de nuestros primeros trabajos en los cuales intentamos trabajar de una manera intensa con la madera, pues no es de extrañar que la mayoría pues sean obras de rehabilitación, ¿vale? Si somos sinceros, eh, nuestra aproximación, tanto la de Berta como la mía, desde el comienzo a este mundo de la madera, pues no estaba carente de cierta ingenuidad. Digamos que no teníamos un conocimiento profundo sobre la materia, posiblemente debido a carencias formativas, ni tampoco teníamos una especial actitud militante. Digamos que no éramos ni expertos ni activistas. Y digamos que nuestra querencia por trabajar y por proyectar con madera se basaba más en una intuición de que había algo contra natura en la manera en la que se venían haciendo las cosas tradicionalmente. Digamos que para nosotros la madera era y sigue siendo un material más. Un material con sus pros y con sus contras. Pero un material maravilloso con el que poder hacer arquitectura, sobre todo si uno aspira a hacer buena arquitectura. Y comentaba antes que esa aproximación al mundo de la madera era un tanto ingenua porque lo cierto es que no tardamos en darnos de bruces con la cruda realidad, ¿no? Digamos que cuando uno inicia su vida laboral en esto de la arquitectura y de la proyectación, pues, y sobre todo si quiere meterse de lleno en este mundo de la madera, en aquel momento, digamos que te tocaba, y eso puede ser una experiencia compartida por muchos de los que estamos aquí, digamos una ardua tarea, ¿no? Yo recuerdo haber librado infinitas batallas en este tema. Batallas que se libraron con mucha intensidad y con muchas ganas, pero si somos sinceros, de esas batallas se ganaron muy pocas. La mayoría se perdieron y las que se ganaron, digamos que fueron victorias parciales. Pero como comentaba antes, este sector es un sector muy cambiante y de hecho podemos decir que podemos llegar a la conclusión de que en los últimos 10 años ha sido casi un cambio vertiginoso, ¿no? Lo cual no es del todo positivo porque genera una cierta inestabilidad. Eh, y precisamente estas problemáticas diversas de las que comentábamos antes son consecuencia de esta inestabilidad, ¿no? En la, os voy a poner otra pequeña galería de imágenes, porque a partir de un determinado momento, en esta naturaleza cambiante y muy acelerada, un determinado momento el sector cambia. Y no se sabe muy bien por qué. Eh, yo voy a insistir en que esto es una apreciación personal, pero digamos que en muy corto espacio de tiempo pasamos de hace 10 años a percibir, notar esa escasez de demanda por parte de la gente que pasaba por el estudio, a de repente, de la noche a la mañana, empezar a observar un interés general por la madera que iba aumentando y aumentando y aumentando de manera exponencial, ¿no? Podríamos intentar razonar igualmente cuáles son los motivos que se encuentran detrás de este cambio tan repentino.
y tan acelerado. Y podríamos hacer un breve listado, posiblemente una dura salida de una larga crisis y una larga poscrisis en el sector de la construcción, eh, un cambio generacional, eso es consustancial al ser humano, un aumento de la conciencia medioambiental, creo que es evidente, eh, un acceso a la información eh, que nos permiten las redes y que posibiliten además el manejo ahora generalizado de nuevas referencias, tanto culturales como estéticas, y muy probablemente también un incipiente interés y apoyo de carácter institucional, ¿vale? Lo cierto es que esa demanda de repente aparece, ¿vale? Y ya no solo en el tradicional nicho de la rehabilitación, de repente la gente empieza a demandar y por lo tanto a aceptar propuestas integrales en madera para prácticamente cualquier cosa. Digamos que pasamos casi de un polo al otro, pasamos bueno, pues eso, de la desconfianza, o por lo menos de la apatía con respecto a lo que podía significar la madera en los proyectos de arquitectura y una ausencia absoluta de demanda por parte de los promotores, a una percepción de que la madera era necesaria. ¿Vale? Era necesaria e incluso a veces imprescindible para dotar de cierta calidad y de cierta calidez a los proyectos de arquitectura y más concretamente a los proyectos de arquitectura residencial. Y entonces podemos decir que con este cambio eh, la problemática a la que nos tenemos que enfrentar pues vuelve a cambiar de nuevo. Si hace Antes hablábamos que si hace 10 años nos hubieran preguntado cuál era el problema fundamental, hubiéramos contestado que un problema de demanda. Si hace 5 años nos hubieran vuelto a preguntar cuál era en ese momento el principal escollo para introducir la madera dentro de los proyectos de arquitectura, pues posiblemente esta vez habríamos dicho que la falta de mano de obra, que es una manera de decir un problema en el estado de los oficios, o en este caso concreto del oficio relacionado con los trabajos en madera. El círculo vicioso del que hablábamos antes y que condicionó en su momento ese índice de demanda, digamos que no fue gratis para los oficios relacionados con los trabajos en madera. Y por lo tanto podemos concluir que tampoco fue gratis para los técnicos que deberían o deberíamos proyectar con ella, ¿no? Se produce entonces una suerte de tormenta perfecta en la que se juntan muchas cosas. Por un lado tenemos un sector de la construcción tradicional que no demanda mano de obra especializada. Por otro lado tenemos una generación de profesionales relacionados con los trabajos en madera que se jubila al tiempo que no se produce el necesario relevo generacional ni el trasvase imprescindible de conocimientos. Digamos que a los técnicos no se les o no se nos forma en la materia y por lo tanto dejan de exigir según qué cosas que directamente desconocen. Y yo añadiría que la industria de la transformación y de los derivados de la madera, que sí hicieron los deberes, pasan a ocupar de manera natural el hueco que deja el oficio, nutriendo al mercado y al sector de cada vez mejores y mayor número de productos. Y eso implica de facto una modificación, una simplificación de los procesos de puesta en obra. Digamos que todo ello, de manera conjunta, provoca un cierto empobrecimiento cultural. Y como el contexto y las herramientas, en última instancia, condicionan la manera en la que trabajamos, de manera, yo diría que casi directa, también produce un empobrecimiento o puede producir un empobrecimiento
en nuestras propuestas y en nuestros proyectos de arquitectura. Y para terminar voy a poner un ejemplo que creo que vamos a poder entender todos, un ejemplo comparativo muy directo con el otro gran sector, el otro gran material en el contexto constructivo de Galicia, el sector de la piedra, ¿vale? Digamos que el sector de la piedra, primo hermano del sector de la madera, comparte ciertas cosas. eh, es un material de extracción local, es un material altamente demandado. Ahí la piedra nunca ha flaqueado históricamente, ha sido siempre muy demandado. Digamos que la industria auxiliar que gira alrededor de ese sector es una industria eh, ya con mucha trayectoria, muy potente y muy nutrida. Y los productos que generan y que ponen en el mercado son productos de altísima calidad y a un precio relativamente bajo. Y sin embargo, dándose todas estas circunstancias, todos somos conscientes del empobrecimiento notable en la manera en la que se trabaja la piedra en los últimos años y, por lo tanto, de manera directa, el empobrecimiento en la manera en la que se proyecta con piedra también. Bien, y bueno, acabo de parar la grabación un momento y me he dado cuenta que llevo más de 15 minutos dándos la chapa. Y esto es lo que pasa cuando uno graba solo a las 4 de la mañana y no hay nadie a tu lado que te pegue un codazo para decirte que cortes el rollo. Así que me vais a tener que disculpar. Eh, Ahora sí, pasamos un poquillo a explicaros los tres proyectos de los que hablábamos al principio. Y de alguna manera me gustaría enlazarlo o hilarlo, si es que se puede, con lo último que estábamos comentando, que es precisamente esta nueva problemática que detectamos, que ya no tiene que ver con una cuestión de demandas, sino con el problema para encontrar mano de obra especializada, que en último término nos lleva digamos, a un problema con el estado general de los oficios, ¿vale? Eh, digamos que los tres proyectos que os voy a contar a partir de ahora, dos de ellos son viviendas unifamiliares, arquitectura residencial, y este primero es un trabajo de restauración, de rehabilitación en una iglesia, en el concello de Vilar de Bos, una intervención en el patrimonio histórico, creo que muy interesante. Y, y digamos que los tres proyectos, pese a que son tipologías y tipos de encargo muy diversos, yo creo que sí que tienen de alguna manera un determinado nexo de unión, ¿no? Comparten algo entre sí. Eh, Independientemente de que en los tres proyectos, y eso pasaré a explicarlo más pormenorizadamente después, en los tres proyectos se empleó cierta tecnología, vamos a decirlo así, para abordar la fase de diseño y también cierta tecnología para determinadas fases de la fabricación y de la puesta en obra, eh, por lo menos de manera parcial, podemos decir que ninguno de los tres proyectos podría haberse ejecutado, podría haberse llevado a cabo sin un conocimiento profundo del oficio, en este caso del oficio relacionado con la madera. Y evidentemente no me refiero a mi conocimiento, me refiero al conocimiento de la gente que intervino en estas obras, ¿no? Ese conocimiento profundo, mm, el oficio tradicional, digamos que es cada vez más escaso, ¿no? Es más difícil de encontrar. Y la posibilidad o no de acceder a ese conocimiento o de encontrar a las personas que posean, atesoren ese conocimiento, cada vez se convierte más en un condicionante importantísimo a la hora de abordar según qué proyectos. Estamos hablando de proyectos que no están carentes de cierta singularidad. Así que digamos que el problema en este momento ya no es tanto un problema de demanda, el problema ya no es tanto un problema de brecha cultural, el problema a la hora de abordar este tipo de proyectos tiene que ver precisamente con esa falta de mano de obra, ¿no?
Bien, y si os parece, nos metemos ya de lleno al lío y empezamos con explicación de este proyecto. Bueno, aquí tenemos la planta de situación. Nos situamos, Concello de Vilar de Vos, provincia de Ourense, parroquia de Berrande, iglesia de San Bartolomeu. Una iglesia maravillosa, prácticamente situada en el punto más alto del contorno, con unas vistas espectaculares y una zona no exenta de estar muy expuesta a la lluvia y al viento, como así lo sufrimos durante todo el proceso de obra. Este es un poco las fotos del estado inicial, nuestra primera visita. El proyecto data, por lo menos el inicio del proyecto data de 2018, un cargo de la Consellería de Cultura a través de Patrimonio, eh, básicamente porque la Iglesia adolecía de problemas severos, problemas graves de filtraciones de agua por el mal estado de la cubierta particular y del mal estado de la torre del campanario en particular. Eh, Aparte de numerosas patologías a nivel de fachadas, de carpinterías, etcétera. Aquí podemos ver la iglesia por el otro lado, el cementerio alrededor. Digamos, es una iglesia de un tamaño y de una factura muy importantes. Extraña un poco cuando la ves prácticamente allí en medio del monte, ¿no? Una iglesia barroca, tardobarroca de finales del siglo XVIII y sobre todo a nivel interior, de las bóvedas interiores, pues de una calidad notable. Y vemos que, bueno, las intervenciones que se fueron realizando, esto es bastante habitual, en los últimos seguramente 35, 40, 45 años, pues evidentemente nunca fueron afortunadas, ¿no? La iglesia se está llena de pequeños parches de este tipo. Además, parte del proyecto tenía que ver, como os decía, con una intervención integral a nivel de carpinterías, tanto de puertas como de ventanas, unas por el mal estado de las mismas y en otros casos por, digamos, por la carencia de cualquier tipo de valor eh, patrimonial o arquitectónico. El estado lamentable de las escaleras que llevan a la torre del campanario, las humedades que se empezaban a manifestar a lo largo de toda la nave, las carpinterías de aluminio marrón, como no, y vidrio texturizado, tan propias de la época en la que las colocaron. Aquí vemos el estado eh, preocupante de la fábrica a nivel del desembarco de la escalera en el campanario. Y ya por no hablar del estado de las campanas y de las melenas de las mismas, que incluso a llegar a ser incluso inseguro, ¿no? Un poco la vista general de la cubierta, retejada en su momento, seguramente hace 35 o 40 años con teja francesa. Otra de las intervenciones maravillosas que nos encontramos, directamente la estructura del crucero apeada sobre la bóveda con un pilar de hormigón y unas cuantas viguetas. En fin. Tenemos que decir que el acceso a esta zona intermedia entre la bóveda y la cubierta se tiene que realizar por el exterior, a través de un andamio, no hay un acceso directo. Y aquí vemos un poco el estado general de la estructura de cubierta, con, bueno, ya numerosas filtraciones, muchas piezas ya en muy mal estado. Bueno, aquí tenemos los alzados generales de la iglesia, donde hicimos un pequeño estudio de patologías ligeras a nivel de pequeñas grietas y problemas relacionados con la vegetación. Las plantas de la misma, con la estructura de cubierta, el planteamiento de estructura de cubierta, tanto el original como el proyecto. Aquí vemos unas secciones, tanto transversal como longitudinal, de la propuesta de proyecto y de la corrección,
como vemos en la parte de arriba, aquí la podemos ver, de las pendientes de la cubierta, intentando devolver, digamos, la cubierta a su posición original, cosa que no había respetado la intervención anterior. Y aquí podemos ver así, de manera esquemática y muy visual, un pequeño montaje en 3 dimensiones de lo que es la intervención a nivel de la sustitución de la estructura de cubierta. Básicamente se basaba en un durmiente perimetral, un poco reproduciendo el esquema preexistente, sobre el cual se iban apoyando una serie de cerchas colocadas además en una disposición no exactamente equilibrada, ni correspondiendo ni siquiera con los contrafuertes ni con los pináculos, sino estaban colocados de una manera un tanto atrabiliaria. El elemento fundamental de la intervención, que es este elemento central en el crucero, al que apodamos cariñosamente la araña, y que básicamente nos servía para poder salvar esa enorme luz en el sentido diagonal eh, ante la imposibilidad de poder colocar un elemento de rastramiento inferior, debido a que la parte superior, la cota superior de la bóveda excedía la cota de los apoyos laterales de la estructura. Y esto es un poco el montaje general. En principio, el pliego de condiciones del proyecto por parte de Patrimonio exigía que la cubierta se ejecutase en castaño aserrado, además con unas condiciones determinadas, y así se ejecutó. Aquí podemos ver un poco a nivel de la infografía el diseño de este elemento central, ¿no? Lástima que este elemento al final nunca se va a poder ver porque comentábamos que, digamos, la cubierta no es vista desde abajo porque tenemos todas estas bóvedas que separan un poco la cubierta del interior de la iglesia. Esta era de las intervenciones particulares, se ve en esta pequeña animación, tenía que ver por un lado con la restauración del entorno del desembarco de la escalera, con nuevas piezas pétreas, y por otro lado la implementación de una trampilla que diseñamos, bueno, de manera estratégica, una trampilla giratoria con dos piezas en semicírculo que lo que permiten básicamente es acompañar el movimiento de ascensión de la persona que sube y abrirse acompañando ese movimiento y, al contrario, cuando la persona desciende, acompañar de alguna manera el movimiento de descenso. Bien. Y aquí empezamos la obra. Aquí tenemos la primera fase. Digamos que la obra se acometió por fases diferenciadas. Primero se empezó por el campanario, después se continuó por la limpieza y saneamiento de las fachadas y a posteriori se continuó por la cubierta general. Tuvimos la mala suerte de iniciar la obra prácticamente metidos en pleno invierno y, como os contaba antes, Vilar de Bos es Berrande en concreto es un sitio muy expuesto a la lluvia y a los vientos dominantes, con lo cual digamos que hubieron ciertas fases de la obra realmente incómodas para la gente que estaba trabajando. Estos trabajos iniciales en la torre del campanario incluían la reparación de piezas bueno, reventadas o con grietas, posiblemente en este caso por la caída de algún rayo. Bueno, piezas directamente que faltaban, que después acabamos encontrando en otro sitio. Bueno, el estado, ya veis, el estado general a nivel de vegetación, pues era realmente preocupante. Aquí vemos una foto desde arriba del total de la cubierta y
este es otro de los trabajos, como veíamos antes, imprescindibles, ¿no? Que eran parte del pliego del proyecto, que era la sustitución de las melenas de la campana. Y aquí es donde enlazo un poco con el discurso que traíamos de atrás, que tiene que ver con el oficio y con el conocimiento de la gente eh, que lleva en el oficio muchos años. Vale, esto puede parecer una chorrada, pero el diseño y la ejecución de la melena de una campana de una iglesia barroca, eso no lo hace una máquina de control numérico. ¿Vale? Eso lo tiene que hacer una persona que sabe y que atesora ese conocimiento. En este caso tuvimos la enorme suerte de contar con Antonio, que es un carpintero de Salamanca especializado en este tipo de trabajos, que tiene una amplísima experiencia en intervenciones en iglesias, incluso en la propia Catedral de Salamanca, y que sabe absolutamente de todo. Desde cómo plantear una melena hasta cómo recuperar o fabricar herrajes nuevos, pero imitando los antiguos con el mismo tipo de hierro, hechos en forja a la manera tradicional, una auténtica pasada. Aquí vemos un poco la configuración de las nuevas melenas de las campanas. Es un trabajo delicado porque no solamente es una cuestión de diseño, sino que tiene que ver además con una cuestión de equilibrio de pesos para que funcionen correctamente. Aquí vemos un poco el proceso en el cual ya se retiraron las melenas antiguas. Prácticamente no hubo ni que quitarlas, se cayeron solas. Y aquí vemos ya una de las dos campanas ya restaurada, ¿no? Toda esta herrajería se recuperó y se restauró de las campanas originales. Seguramente hubo algún elemento que se tuvo que sustituir, pero, pero el resultado del trabajo es fantástico. Aquí vemos un poco los trabajos terminados en digamos, en la restauración de lo que es el campanario. Bueno, por indicación de patrimonio, lo que se hizo fue una limpieza superficial de todos los muros, incluidos también los muros laterales, aparte del campanario, y un rejuntado de todas las juntas con un mortero de cal, ¿no? Aquí vemos la sustitución de las piezas, de las últimas piezas de la escalera de caracol que sube al campanario, que faltaban o estaban muy dañadas. Todo el entorno de la escalera también se tuvo que hacer de nuevo. Además, se aprovechó para generar unas nuevas piezas con cierta caída hacia el exterior para una mejor evacuación de las aguas de la lluvia. Y aquí vemos ya los comienzos de los trabajos del desmontaje de la cubierta original. Trabajos de nivelación y de saneamiento de todas las cornisas, porque pues, a posteriori había que colocar sobre ellas los nuevos durmientes de la estructura de cubierta. Un poco el desmontaje en el encuentro entre cubierta y la torre del campanario, donde podíamos observar esa diferente inclinación de las aguas de la cubierta que en su momento, en esa intervención anterior, decidieron hacer así. Y aquí ya tenemos la estructura medio montada. Y esto es lo que pasa cuando se emplea la tecnología para mecanizar una estructura de castaño natural, eh, y se mecaniza en taller mediante una máquina de control numérico, que además de dar como resultado un resultado fantástico, agiliza muchísimo la puesta en obra, tanto que entre la foto anterior y esta habían pasado solamente 2 días, con lo cual si un director de obra o un director de ejecución se despistan un poco, te montan la estructura completa. Aquí vemos un poco el montaje, el montaje de todas las piezas. La verdad es que tuvimos la suerte de conseguir un castaño maravilloso con un grado de humedad más que aceptable para los tiempos que corren. Unas piezas muy, muy, muy bonitas, prácticamente limpias de cualquier tipo de nudos y de imperfecciones.
Y lo que se hizo, como os comentaba antes, por un tema de agilización de los trabajos, teniendo en cuenta que estábamos trabajando en pleno invierno con el problema que eso conlleva a nivel de lluvias sobre la bóveda de la iglesia que quedaba completamente descubierta, se optó precisamente por encargar ese mecanizado uh, en taller precisamente para agilizar los plazos de puesta en obra. Aún así, como comentaba antes, por mucha máquina que tengamos a nuestra disposición, hay ciertas cuestiones que solamente puede ejecutar y solamente puede saber una persona que atesora ese conocimiento profundo del oficio. Y en este caso, Antonio era esa persona, ¿no? Tuvimos muchísima suerte con él. Aquí vemos un montaje desde la parte de arriba del campanario, a falta del elemento central. Veis cómo se taparon todas, absolutamente toda la cúpula con lonas y después teníamos de manera estratégica colocadas 4 bombas de achique funcionando prácticamente todo el día para evacuar el agua que se acumulaba precisamente en esta zona de aquí. Una vista desde abajo y aquí esto ya es el día que se montó el elemento central, bueno, las limas, una pequeña muestra que hicimos para ver cómo resultaba el remate de zinc propuesto en el proyecto, conformando un goterón antes de llegar a la pieza de cornisa, un pequeño test in situ. Y aquí vemos un poco ya la totalidad de la estructura montada, ¿no? Con este elemento central, esta araña en la que me encuentro ahí subido, y que aquí podemos ya apreciar, ¿no? Un elemento realmente muy bonito, es un elemento precioso, lástima que no se va a poder ver nunca, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos una vista de este nudo precioso, precioso, y un poco ya detalles desde el interior en el momento en que se empezó a colocar se empezaron a colocar las placas de fibrocemento. No era un detalle a priori que nos encantase el tema de trabajar con placas de fibrocemento en una intervención de estas características, pero digamos que fue una decisión de consenso entre el promotor y la alcaldía y el ayuntamiento y además también con el obispado por cuestiones que tienen que ver y son entendibles que tienen que ver con el escaso mantenimiento que tienen este tipo de edificaciones, ¿no? Y sobre todo cuando están situadas tan lejos, ¿no? de los centros urbanos. Aquí podemos ver ya en una foto interior nuestra araña trabajando a pleno rendimiento, ya con las bóvedas limpias. Es un espacio realmente mágico este espacio entre la cubierta y la bóveda. Es una pasada. Este es Antonio, aquí lo tenemos. Esta foto la llamé el descanso del guerrero y descanso bien merecido. Cuando terminamos la cubierta general de la iglesia, acometimos también la sustitución integral de la cubierta de la sacristía, que estaba también muy tocada, con la particularidad de que tuvimos que desmontarla y volverla a montar sin tocar el falso techo de madera existente, ¿no? Un pequeño trabajo a mayores. Y esta es otra de las partes que tenía el encargo, que era, como os comentaba antes, el meterle mano a las carpinterías generales de toda la iglesia. Por un lado las puertas y por otro lado las ventanas. Aunque en principio en proyecto, después de nuestras primeras visitas, estaba establecido, se había planteado la sustitución de todas las puertas de la iglesia, pensando que estaban en muy mal estado, y de hecho lo estaban, precisamente el tener a tu lado a una persona con ese conocimiento enciclopédico y ese oficio a las espaldas, permite tomar decisiones en obra que al final se demuestran muy satisfactorias. De las 4 puertas que teníamos que cambiar, finalmente solo se sustituyeron por las nuevas 2 y otras 2 Antonio consideró que estaban mal, pero lo suficientemente bien como para plantear una restauración y unos injertos.
¿no? Se las llevó a Salamanca y cuando las trajo de vuelta, flipamos directamente. Aquí tenemos una de las puertas restauradas, ¿vale? Y al lado el modelo o el diseño de ventanas que propusimos para la iglesia. Aquí vemos otro trabajo de injerto y esto que ya es directamente alucinante, como la herrajería original, en este caso estos espadones a nivel de bisagras, bueno, algunos se restauraron, otros simplemente se enderezaron y hubo algunos que estaban directamente rotos que tuvieron que ser sustituidos por unos nuevos, exactamente iguales, hechos en forja por un artesano. Bueno, una maravilla. Aquí vemos un poco el detalle que os comentaba, ¿no? Y esta es una de las puertas, de las 4, una de las 2 que sí ejecutamos según el diseño original del proyecto que habíamos propuesto, ¿no? Son una interpretación, una especie de espina de pez o de hoja de palma, que es algo más relacionado con la liturgia, en el cual lo único que nos pidieron es que, por un lado, fueran de madera, evidentemente, por otro lado, permitieran un cierto grado de ventilación para evitar problemas de humedades en el propio campanario y, sobre todo, lo más importante, y esto fue petición directa del ayuntamiento, que tuvieran un cierto grado de antivandalismo, ¿no? Incluso, bueno, sabemos que en este tipo de iglesias suele haber problemas de robos y demás. Bueno, nos pedían prácticamente unas puertas blindadas. Así que tanto esta como la puerta exterior de la puerta principal se montaron sobre un bastidor de acero, lo cual le da este aspecto así como tan contundente, ¿no? Aquí tenemos la puerta principal, también con el mismo motivo, pero sin huecos de ventilación. La cubierta rematada, con el remate de zinc en goterón, saneando un poco el encuentro entre cubierta y cornisa. Y aquí tenemos las famosas ventanas que os comentaba antes, para las cuales lo que se nos indicó por parte de Patrimonio es que debíamos de plantear unas ventanas fijas que permitieran un cierto grado de ventilación. Precisamente para evitar lo que se estaba produciendo, que es un exceso de condensaciones dentro de la iglesia debido al escaso flujo de aire que la atravesaba, ¿no? Nos comentaban desde Patrimonio que ellos habían ya eh, probado varios modelos diferentes de ventanas con ventilación, con lamas, con dobles cristales desfasados, etcétera, etcétera. Y a nosotros se nos ocurrió diseñar este nuevo modelo de ventana. Básicamente se trata de una ventana doble con un premarco en acero lacado conformado en L y un marco exterior en madera, ¿no? Y la particularidad es que el uno está separado del otro unos pocos milímetros, prácticamente en la totalidad del perímetro, lo cual nos configura una suerte de ventana fija con microventilación, ¿no? No se percibe desde el exterior, no se percibe desde el interior, pero el flujo de aire es constante y suficiente. Ahí tenemos un poco la puesta en obra de la ventana, donde las ventanas más pequeñitas, primero se fijaba el premarco de acero, se sellaba y a posteriori se colocaba el marco de madera por el exterior con el vidrio ya incorporado. Aquí tenemos el resultado por el interior y el resultado por el exterior, desde las más pequeñitas a las más grandes. Un trabajo arduo, un trabajo complicado por la situación y por la climatología y por la duración del mismo, pero bueno, un trabajo maravilloso del que tanto yo como el arquitecto técnico que se encargó de la dirección de ejecución guardamos y guardaremos siempre un gran recuerdo
por la gente que trabajó en la obra, especialmente por Antonio y por Monse y por toda la gente que vinieron con ellos, porque realmente hicieron un trabajo excepcional y sobre todo lo que comentábamos antes, esa, esa gratitud que tenemos a veces que tener a la hora de poder colaborar con profesionales de este calibre y que atesoran este conocimiento, ¿no? Eh, es un gustazo poder ir ahora, abrir las orejas y empaparte lo que te tiene que contar esta gente. Bien, sin más rodeos, voy a ir más rápido sobre sobre los siguientes proyectos. El siguiente proyecto, como comentaba antes, sí que mantiene un hilo conductor. Los tres proyectos mantienen un hilo que los conecta, ¿no? Que tiene que ver un poco, por un lado, la utilización de la madera como elemento fundamental, o por lo menos protagonista del proyecto, y por otro lado, lo que os hablaba antes de la necesidad de ese conocimiento y de ese oficio a la hora de abordar la ejecución de estos proyectos. Este segundo proyecto es una vivienda en Perillo, concello de Oleiros, provincia de A Coruña, una zona urbana de crecimiento brutal en los últimos años, y a nosotros nos tocó intervenir en una de estas parcelas minúsculas que se estilan por aquí, eh, y además una parcela harto complicada por su morfología, por su pendiente y sobre todo condicionadísima por una normativa municipal. Existía un pequeño estudio de detalle que complicaba aún más las cosas. Básicamente lo que teníamos que configurar era una vivienda en una zona en cuña, además tenía que quedar semienterrada porque las rasantes no podían ser manipuladas. Bueno, un auténtico despropósito. Un reto de esos que digo yo siempre, de los cuales o sales victorioso o sales por patas, ¿no? Estas son unas pequeñas volumetrías previas al inicio de la ejecución, pero se percibe bien un poco el planteamiento general de la vivienda. Básicamente es una vivienda que trabaja principalmente con dos materiales o con dos sistemas constructivos, una estructura que a su vez es cubierta, que a su vez conforma estos voladizos, una especie de espiral continua, todo ello ejecutado en hormigón blanco, y por otra parte un envolvente, un cerramiento integral de madera. Integral hablamos desde dentro hasta la capa, hasta la hoja exterior decorativa. Aquí vemos un poco lo que os comentaba antes, la parcela y el encaje de bolillos que hubo que hacer a efectos de encaje de la edificabilidad, los retranqueos, el cumplimiento del programa, un trabajo complejo de encaje. Aquí tenemos la planta sótano, la cual no es accesible para los vehículos, simplemente es accesible a efectos de acceso peatonal. La planta baja, en la cual, bueno, esto todo es el acceso de vehículos, los vehículos aparcan justo debajo de este enorme voladizo de casi 6 metros de vuelo. Se accede por aquí, planta baja, salón, comedor, cocina, lavandería, una habitación barra sala de juegos con un pequeño aseo aparejado y que el día de mañana se pueda convertir posiblemente en una habitación adaptada. Y a partir de ahí empezamos a escalar niveles hacia la planta superior, pasando primeramente por un estudio que es el que está en voladizo justo encima de la zona de aparcamiento y que está a media altura, y posteriormente subiendo hasta la cota superior donde tenemos el programa de noche con los 3 dormitorios, el baño y el dormitorio principal en suite con vestidor. La cubierta. Y aquí tenemos un poco los 4 alzados, aunque esta casa siempre digo que tiene más de 4 alzados. Y aquí tenemos ya fotos de obra. Me he saltado un poco toda la parte de la ejecución de la estructura, aunque también son fotos dignas de ver. Y me he centrado un poco en la parte que nos ocupa hoy, que es el tema de la madera, ¿no? Aquí tenemos este esqueleto en hormigón blanco, muy bien ejecutado por parte de la contrata principal.
Aquí tenemos esa zona de estudio que os comentaba antes, que queda en voladizo de prácticamente 6 metros de vuelo. Debajo aparcarán los coches y aquí se desarrolla el estudio y al mismo tiempo es, digamos, zona de tránsito entre un nivel de planta baja y el nivel de planta primera. Ahí podemos percibir ese vuelo y aquí lo podemos percibir aún mejor, quizás. Es una geometría muy compleja, muy trabada y que exigía una gran precisión a la hora de ejecutarla, ¿no? Por eso, digamos, de alguna manera compagina o encaja también con la propuesta de cerramiento integral en madera, porque habitualmente los carpinteros siempre se quejan de que ellos trabajan, digamos, con un grado de precisión mayor que las fases pretéritas de estructura y albañilería. En este caso, puedo dar fe de que la estructura se ejecutó prácticamente con el mismo nivel de precisión. En esta fase la obra estaba preciosa. Aquí es de esos momentos de la obra que la dejarías así, ¿no? Vale, y aquí empezamos ya un poco con la introducción de lo que es el elemento singular que tiene que ver con la madera, que es básicamente todo el cerramiento integral de la vivienda, incluyendo desde la capa interna hasta la última hoja, la hoja externa de carácter decorativo, ¿no? Es un sistema de entramado ligero de madera, conocido por todos, con doble tablero, uno por dentro, otro por fuera, y un aislamiento intersticial a base de celulosa insuflada. La particularidad de esta puesta en obra era que precisamente la estructura de hormigón, tanto en las vigas descolgadas de la parte superior como en las vigas peraltadas de la parte inferior, abrazaban, entre comillas, los elementos de fachada, con lo cual simplificaba mucho la puesta en obra y porque permitía una cierta holgura de montaje, ¿no? Aquí podemos ver parte de sus desentramado, maquinaria de colocación. Venían abiertos, solo cerrados por un lado, abiertos por el interior para poder rematarlos después y, si hiciera falta, pasar algún tipo de instalación por el interior. Todas las piezas vienen preparadas a medida de taller, incluso las más pequeñas, e incluso aquellas que, como esta, introducen huecos o aperturas de puertas y ventanas. Aquí vemos lo que os comentaba antes, ¿no? La capacidad del sistema de la estructura para acoplarse a las piezas de cerramiento. Esto prácticamente se montó en un día, ¿vale? En prácticamente 2 días la casa quedó cerrada, que es una de las particularidades y las ventajas que tienen este tipo de sistemas, ¿no? Como comentábamos al principio, apoyándonos en parte en la tecnología, todos estos elementos se fabrican en taller y además se mecanizan mediante máquinas de control numérico, por lo menos parte de ellas, lo cual, bueno, agiliza muchísimo después la puesta en obra en el momento en el que estas piezas llegan a la obra. En una fase posterior, en la que ya la casa está completamente cerrada y las carpinterías puestas, empezamos a hacer, digamos, la capa exterior, ¿no? La fachada trasventilada de madera termotratada decorativa, que dependiendo de las zonas, pues tenía una composición. Aquí tenemos un poco el avance de los trabajos, la solución de hoja exterior se hizo mediante, bueno, por la elección de una tarima, tarima termotratada, acanalada en este caso, para hacer esa suerte de despiece vertical. Y digamos que había una serie de
cuestiones compositivas a nivel de alzado, de líneas que había que respetar, esquinas que después coincidían con ventanas, digamos, cosas complicadas que exigían pues un cierto grado también de precisión a la hora de hacer estos trabajos, ¿no? Este tipo de continuidades entre la barandilla, la parte de arriba de las ventanas, etcétera, etcétera, pues eran cosas que daban un cierto trabajo. Aquí podemos ver algunos detalles de remates y aquí ya podemos ver un poco con la fachada completamente rematada ese diálogo y esa contraposición muy básica pero muy contundente entre un hormigón blanco perfectamente ejecutado y una fachada de madera perfectamente ejecutada. Aquí tenemos un poco el efecto de ese enorme vuelo de casi 6 metros y un poco los avances ya en la fase final de la obra. Estas son fotos de la obra rematada. Una obra de la que estamos muy satisfechos, una obra complejísima a muchos niveles, ya no solo a nivel estructural y de encaje geométrico de las partes, sino a nivel sobre todo del inicio del proyecto, ¿no? Del encaje de bolillos que hubo que hacer para interpretar la normativa y los condicionantes de la parcela y ser capaces de sacar un proyecto como este cuando digamos que el contexto no estaba muy a favor. Aquí podemos ver una foto desde la calle superior. El hecho de que la casa esté semienterrada no es capricho nuestro, sino que es la normativa municipal la que lo imponía. Y aquí brevemente unos cuantos interiores, todavía no rematados del todo, pero lo suficientemente presentables como para sacarles una foto. La presencia, que antes no expliqué, de un patio para meter luz justo entre la zona de acceso, el estudio a media altura y la zona del garaje, en la cual en el día de mañana pues, seguramente plantarán algún arbolito por aquí, y un poco estos juegos de transversalidades visuales que tanto nos gustan. Bien. Y para casi terminar, y no sé exactamente cuánto tiempo llevo, seguramente ya me habré pasado, eh, la otra, la otra vivienda unifamiliar de la que os hablaba al principio. Esta posiblemente comparte muchas cosas con esta primera que os acabo de enseñar, pero posiblemente va incluso un pasito más allá en el empleo de la madera como solución integral de todos los detalles de la vivienda. La vivienda se sitúa en Cachamuiña, para quien no conozca Ourense, Cachamuiña es el embalse. Eh, Ahora creo que ya no, pero en su momento era el embalse del cual se proveía de agua potable la ciudad de Ourense. Está situada en el concello de Perio de Aguiar y es una zona muy bonita, porque básicamente se ha conformado allí un lago que, aparte de el ambiente que generan este tipo de espacios a nivel de uso, pues tiene una gran diversidad biológica. Y esta es, digamos, la planta baja. Es una casa semienterrada en una parcela con pendiente, en las cuales la primera estrategia, cuando comenzamos el proyecto, fue convencer a los clientes, y fueron muy fáciles de convencer, de que había que invertir un poco el esquema habitual de la distribución del programa funcional. Teníamos que llevarnos los dormitorios a la planta inferior y llevarnos el salón, el comedor y la cocina a la planta superior y poder gozar
de las vistas sobre el embalse. Aquí tenemos la planta superior. Eso también un juego de encaje geométrico en el cual a través de piezas equivalentes con un giro de 45 grados conseguimos esta especie de forma compleja, pero al mismo tiempo muy sencilla, que hace que los espacios interconectados de manera continua configuren realmente espacios de tránsito, espacios de reposo, pero al mismo tiempo todo se pueda percibir al unísono. Y a su vez la geometría compleja de la planta superior se encaja con el mismo criterio de giros a 45 grados con la planta inferior configurando un patio que nos permite introducir iluminación natural y ventilación a la planta de abajo, sobre todo al cuarto de baño. Y aquí tenemos la planta de cubiertas porque es básicamente un juego muy sencillo que se basa en el juego de eh, volúmenes equivalentes o iguales con cubiertas a dos aguas exactamente iguales. La gracia está en la manera en la que esos elementos se cortan entre sí. Aquí me vais a disculpar porque había una pequeña animación que no estamos pudiendo ver animada. A ver. No, pues me vais a disculpar. Aquí había una pequeña animación explicando un poco el entramado de estructural, pero parece que el PowerPoint ha dicho basta. Ajá, perfecto. Ahora sí. Bueno, esto es un poco una secuencia de montaje en tres dimensiones del entramado de cerramiento y de cubierta de la vivienda. Todo ello en entramado ligero, de la misma manera que veíamos en la vivienda anterior, este incluso de un espesor superior, con lo cual la casa, sin ser una casa certificada, comparte parámetros casi de Passive House. Y aquí un poco fotos a partir digamos, de la fase de ejecución de la planta sótano, ¿no? Al igual que la casa anterior, hay un diálogo, marca de la casa, entre elementos de hormigón y elementos de madera, pero en este caso, digamos que fuimos capaces de ir un poquito más allá con la utilización de las soluciones que nos ofrece la madera para llegar a solucionar tanto cubierta como cerramientos. Tenemos la ejecución de la planta sótano. Una vez vas, dos buenos voladizos, uno de ellos en diagonal también con aproximadamente unos 6 metros de vuelo. Aquí tenemos el acabado inferior de las losas. Eso sí, atirantado con un tirante que después quedaría oculto en el intrados del cerramiento de madera. Y aquí tenemos el desembarco de la vivienda por piezas. Como en la casa anterior, todos los elementos estructurales que conformaban el cerramiento y la cubierta de la casa se montaron directamente en taller, eh, se hizo una prueba in situ del montaje y el encaje perfecto de todas las piezas y una vez comprobado se transporta a obra y se comienza la fase de colocación. La fase de colocación, para que os hagáis una idea de este tipo de viviendas planteadas con este sistema, pues básicamente no llegó a los 3 días de trabajos. Esta fue la primera pieza que desembarcaron y a partir de ahí, ya en carrerilla, la casa se va montando sola. En este caso, los muros, a diferencia de la otra casa, los muros sí venían cerrados por ambas caras y con el aislamiento ya insuflado. Aquí podemos ver cómo se va montando sobre una subestructura temporal. Esto no pertenece a la vivienda. Y cómo se va configurando los espacios interiores. Piezas de cubierta. Estamos hablando de piezas de más de 12 metros de largo. Y todo ello por la misma razón geométrica que generaba la planta y la base del proyecto,
todos estos encuentros en ángulo pues tienen que encajar con absoluta precisión. Y así lo hicieron. Aquí tenemos, por ejemplo, el encuentro singular entre un pilar triangular que existe justo en la esquina de la casa entre las dos alas que se abren en voladizo y el elemento del cerramiento. Aparte del cerramiento y la cubierta, vienen ya montados de taller directamente todos los pies derechos que sujetan y compartimentan los ventanales. Vamos viendo los avances, los ajustes entre las piezas, y determinados elementos estructurales de hormigón. Y un poco el resultado del primer día de trabajo, ¿vale? Aquí vemos el grado de precisión que comentábamos antes de cómo se encuentra la estructura de madera y la estructura de hormigón. Y una vez rematado el conjunto de la estructura de cajones estructurales de madera, pues inmediatamente se puede continuar con los trabajos a nivel interior y a nivel exterior. En este caso, a nivel interior, con el montaje de la subestructura del pladur y a nivel exterior con el tema de impermeabilización y rastrelado para digamos, para la hoja final de acabado, que en este caso, como en el caso de la casa interior, también es una madera termotratada, pero en este caso no en formato tarima canalada, sino en formato directamente listón, ¿vale? Aquí lo podemos ver, un listón montado sobre un doble orden de rastreles posterior que permite ese juego de sombras entre los rastreles que es tan bonito y genera juegos lumínicos y de sombras a lo largo del día fantásticos. Es un entramado tridimensional. Aquí podemos ver los avances de la fachada. La vivienda ya en una fase bastante avanzada y aquí podemos ver ya el resultado final. La verdad es que es una casa de la que estamos muy orgullosos. No obstante, nos acaban de conceder hace unos meses el premio Grande Area, uno de los premios Grande Area que concedieron este año. Fue para esta vivienda. Fue una experiencia dura porque es una casa compleja de ejecutar, pero, pero tanto por parte de los promotores, que son un encanto, como por parte de la gente que, como decíamos al principio, atesora ese oficio y ese conocimiento, la verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria. Aquí vemos ya, bueno, por la singularidad de algunas de las soluciones para los alzados. Esta es esta ventana que da sobre la escalera que desciende a la planta de dormitorios. Se genera en la L, entre el brazo de la cocina y el brazo del salón, una especie de patio de verano que a su vez se vuelca sobre el patio triangular que da luz y ventilación a la planta baja, a la planta sótano, perdón. Aquí vemos como los dos elementos parecen asomarse para poder captar las vistas del embalse. Digamos que es una casa en la que una de las premisas principales era, por un lado, que pasara muy desapercibida y de hecho si se pasa por delante hay una carretera que pasa justo por delante entre la vegetación del cierre y lo encajada que está en el terreno. De alguna manera, la escasa altura que tiene, es una casa que pasa completamente desapercibida. Aparte el cromatismo
de la madera ayuda también a que pase desapercibida. Y aquí tenemos una foto tanto por la noche, que es cuando coge, digamos, otro carácter, y sobre todo los espacios interiores. Curiosamente, y esto siempre lo cuento a modo de, no de anécdota, sino casi de enseñanza, la decisión primera de que la casa tenía que ser de madera y tenía que ser además integralmente de madera fue de los propios promotores. Lo tenían muy claro. Y tenían muy claro que querían esa filosofía de ejecución de la vivienda, que genera casas mucho más sanas, casas que tienen un comportamiento higrotérmico excelente, casas que respiran. Eh, Ellos lo tenían muy claro, pero curiosamente querían todo lo que la madera les ofrecía, menos la estética de la madera hacia el interior. Ahí no les interesaba. Y es una lectura muy interesante, ¿no? Porque muchas veces la gente se decanta por determinadas soluciones o por determinados detalles o por determinados acabados basándose exclusivamente en un criterio estético. Y aquí es todo lo contrario. Ellos querían la filosofía de la intervención. Ellos querían vivir en una casa de madera, pero sin ver la madera, lo cual permite un cierto grado de abstracción en estos interiores y que deja más patente, si cabe, el juego de este cruce de volúmenes aparentemente muy simples. Son básicamente tres casitas, como las que podría dibujar un niño pequeño, que se maclan en un determinado momento y configuran esta geometría caprichosa. Aquí tenemos algunas fotos más de los interiores, muy luminosos, un suelo de pavimento de hormigón pulido, sin más, una casa tremendamente austera y para mi gusto además muy bien habitada, muy bien decorada por su parte. Aquí podemos ver cómo la casa se asoma literalmente sobre las vistas al embalse de Cachamuña. Es lo más cercano que puede estar a un ourensano del mar. La concatenación de espacios, esa fluidez, la aparición de la cocina y dejando al final de todo los pocos espacios que hemos tenido que reservar para cuestiones que no pueden compartir esta espacialidad, como puede ser un aseo o la propia lavandería. Y aquí tenemos una secuencia de imágenes de las estancias en planta baja, los dormitorios, la escalera iluminada por esa ventana que veíamos en la foto anterior, el patio triangular que da luz y ventilación al pasillo y al baño de la planta baja, con lo cual, no por estar en una planta semisótano tenemos que renunciar a la luz y al aire limpio, ¿no? Aquí vemos como por la noche ese patio parece emerger. eh, y como siempre, estas transversalidades visuales a través de múltiples ventanas, llegando hasta el paisaje, que no son tan gratas, ¿no? Esta es o debía ser la última diapo, ¿vale? Porque en principio íbamos a hablar solo de estos tres proyectos, pero voy a dejar uno en la recámara porque en ese relato que os contaba al inicio sobre las diferentes problemáticas que nos íbamos encontrando a lo largo de los años, nos falta un último capítulo y que lo voy a contar muy brevemente, ¿no? Eh, digamos que hemos pasado por una fase en la que el problema era la demanda, hemos pasado por una fase en la que el problema pasaba a ser un poco la falta de mano de obra especializada y llegamos al día de hoy con una demanda en crecimiento acelerado. Eso viene aconteciendo desde hace tiempo, con una tecnología que nos permite paliar, aunque a su vez también es parte del origen del problema, la paulatina desaparición de los oficios tradicionales y, una vez más, en este sector tan inestable del que hablábamos al principio, una vez más el sector se ve sacudido de nuevo por una nueva problemática que no solo no sustituye a la anterior, sino que además se suma a ella. Así que
si hoy, volviéndonos a hacer esa pregunta reiterada que hice ya varias veces, si hoy nos preguntaran cuál es el principal escollo para introducir la madera de manera fundamental en nuestros proyectos, hoy contestaríamos, sin duda alguna, el coste. Vale. Parte de esa intuición inicial de la que hablábamos tenía que ver en parte con la manera en la que producimos y nos abastecemos de madera a nivel global. Vale. Cuando posiblemente por primera vez en décadas un sistema económico basado en un mercado global se está poniendo ya en entredicho, digamos que la falta de suministro y por lo tanto es una cosa equivalente o una cosa que emana de manera directa el aumento exagerado y vertiginoso de los costes pasan a ser el problema fundamental. Lo cual no quiere decir que sustituya a los otros problemas que habíamos detectado previamente, sino que se suma y se suma además de manera dramática a ellos, ¿no? Y además, con una industria forestal propia que está todavía dando sus primeros pasitos, digamos que estamos en un escenario en el que nos quedamos un tanto a la intemperie ante los vaivenes del mercado internacional y, por qué no decirlo, de los procesos especulativos. Así que hoy en día el problema básico tiene que ver con eso, tiene que ver con el coste de los materiales y concretamente el coste de la madera. Y como ejemplo final, y voy acabando, os voy a hablar de un proyecto que ya hemos terminado, de redactar, el cual ya tiene licencia y se acaba de iniciar su ejecución. Y pongo este ejemplo último, es una vivienda en Allariz, una vivienda unifamiliar en Allariz, también ejecutada prácticamente en su totalidad en madera. Tiene la particularidad, o por lo menos la voy a utilizar como eslabón de este relato que vengo desde hace un rato contándoos, para hablar que esta casa, más allá de problemáticas que tengan que ver con la demanda, que no la tienen porque esta casa fue demandada así, es el cliente, son los clientes, son los promotores los que solicitaron, los que querían vivir en una casa integralmente ejecutada en madera. No hay un problema de capacitación y un problema de falta de mano de obra especializada, porque afortunadamente la tenemos y muy buena. El problema que ha condicionado un poco el avance de este proyecto y que, entre comillas, ha ralentizado el inicio de las obras tiene que ver precisamente con esto que hablábamos ahora, que es el incremento exagerado y desproporcionado de los costes de determinados materiales. Es justo decir que esto no es un problema exclusivo del sector de la madera, es un problema que tienen en este momento todos los sectores y todos los materiales. Bueno, aquí tenemos una pequeña vista tridimensional de lo que es la estructura del entramado de madera que una vez más, marca de la casa, dialoga y se sitúa encima de una enorme bandeja de hormigón armado que a su vez se sujeta sobre unos pequeños pilares dobles en forma de V para elevar la casa con respecto a la rasante natural del terreno y permitir un uso, eh, un uso doméstico de la parte inferior de la vivienda. En estas infografías todavía nos estábamos debatiendo sobre el sistema estructural que iba a llevar ese elemento inferior, pero lo que es la casa se puede percibir exactamente tal y como se va a ejecutar. Una casa casi en esquema palafítico, permitiendo generar un espacio justo debajo de ella de un valor, para mí, es una cuestión personal, incalculable, ¿no? Soy de los que digo que en Galicia, con nuestra climatología, este tipo de espacios abiertos y cubiertos, pues son una garantía de tener una buena casa. Aquí una pequeña vista a nivel interior, también espacios, una casa muy pequeñita, espacios concatenados, con un programa mínimo
y sobre todo el protagonismo del entorno, ¿no? De una finca con unas vistas maravillosas prácticamente en todas las orientaciones. Vistas transversales de unas estancias a otras, eso que nos es tan grato, decíamos antes. Y en fin, poco más. Simplemente como colofón, una breve reflexión un tanto provocativa. Em, Podríamos decir que la madera ha sobrevivido a un contexto en el que nadie o casi nadie la demandaba. La madera se ha adaptado a un contexto en el que nadie o casi nadie sabe ya trabajarla, pero difícilmente va a conseguir convertirse en el material del futuro de la construcción si nadie o casi nadie puede pagarla. Es una reflexión final no carente de cierto pesimismo. Como hemos visto, o así lo apreciamos por lo menos nosotros, insisto en que todo esto son valoraciones personales, la evolución del sector de la madera en relación con la arquitectura y con la construcción ha evolucionado de una manera, como siempre, como venimos diciendo, de una manera vertiginosa en estos últimos años. Eh, Hay que admitir que los avances son reales, lo son, pero de alguna manera tenemos la sensación de que se han producido siempre de una manera un tanto desacompasada. Eh, Precisamente en estos foros interdisciplinares, en última instancia, creemos que deben de servir para compartir experiencias y reflexionar sobre la realidad de las cosas. Y un sector como este, que se pretende estratégico, creemos que no se puede permitir crecer de una manera vigorosa y sufriendo estas asincronías, ¿no? Eh, Creemos que hay que hacer un trabajo de reequilibrio. Es una cuestión complicada, pero es una reflexión que ahí queda, ¿no? Hay que reequilibrar cosas, hay que reequilibrar, por un lado, la oferta y la demanda. Tenemos que reequilibrar, por un lado, la incipiente promoción institucional y, por otro lado, la capacidad real del tejido productivo. Tenemos que velar, esto es sagrado, por la conservación y la puesta en valor de los oficios tradicionales y de los conocimientos que los oficios tradicionales atesoran y promover además el relevo generacional que es tan necesario, ¿no? Eh, y a ser posible todo esto, tenemos que poder hacerlo incluso antes de que seamos capaces de generar una industria forestal propia y sostenible, ¿vale? Eh, es una cosa importante y yo creo que nos jugamos muchísimo en todo esto. No os doy más el coñazo. Muchísimas gracias por atenderme y hasta otra ocasión. Un saludo.